Estás escuchando Máquinas Voladoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenido todo el mundo a nuestro programa Máquinas Voladoras. Esta noche Pedro nos tiene una historia de fantasía llamada House of Blaze. Yo esta vez no sé absolutamente nada sobre esta historia, no conozco nada del autor y Pedro nos va a traer toda la información y los detalles que envuelven a este libro. Hola, ¿qué tal? En efecto, este es el episodio 10 de Máquinas Voladoras y vamos a hablar, como dice Gina, de House of Blaze, que es en español La Casa de las Espadas. Es el primer libro de la trilogía de Traveler's Gate o El Portal del Viajero. Esta obra fue escrita en el año 2013 por Will White, siendo esta su primer trabajo. Al parecer no estaba muy convencido con la calidad de su trabajo y además de haber recibido algunas críticas bastante duras, de modo que en el año 2016 decidió corregirla y republicar la trilogía completa en un solo volumen. ¿Él nuevamente la reescribió o fue solo una reedición del libro? Prácticamente reescribió toda la obra y vaya, recordemos que es la primera obra de Will White y que la escribió prácticamente saliendo de la universidad. Estaba en pañales. Así es. Entonces tuvo la oportunidad de escuchar a los críticos y de corregir la mayor parte de su trabajo. Bueno, entre otras cosas, en la primera obra se deja ver, pues una falta, como dije, de madurez. Utiliza una terminología bastante sencilla, casi como si fuera una obra, bueno, ya no infantil, sino una obra escrita por un jovencito, por un niño. Mientras que en la versión corregida ya se maneja en términos un poco más complejos. Ya se maneja mejor la metáfora, ya se maneja la estructura misma de los diálogos, también cambia mucho. La fórmula de un protagonista que de niño atestigua el asesinato de sus padres y luego sobrevive gracias a un extraño quien después se viene a convertir en su mentor renuente y que finalmente obtendrá justicia, está bastante trillada. Y Will White nos lleva unas cuantas páginas por ese camino y nos hace creer que la historia no nos va a dar ninguna sorpresa ni que vamos a encontrar nada interesante o relevante en la historia. Pero aún así, después de unas cuantas páginas, White nos saca de balance y nos arroja en una nueva dirección. Vamos a ver ahora en sí la trama del libro para que puedan juzgar por sí mismos. Simon, de 8 años, se encuentra viajando una noche con sus padres, que son mercaderes de profesión, cuando se aproxima una tormenta. El padre de Simon decide sacar su carreta del camino y adentrarse en el bosque para proteger a su familia y a su mercancía de la tempestad. Mientras el niño ayuda a su familia a asegurar las lonas de la carreta, su madre le cuenta una leyenda en la que en aquel bosque vive un demonio encapuchado que atrapa a la gente y se la lleva hasta un árbol en lo profundo, donde los cuelga para devorarlos luego. Después de tan tranquilizadora historia, unos extraños se acercan de pronto al improvisado campamento y preguntan a la familia si han visto a alguien más en ese paraje. Resulta obvio que están buscando a alguien. Estos extraños son viajeros. En el universo de White, en lugar de hechiceros o magos o brujas, tenemos unas personas que son capaces de abrir portales a dimensiones extrañas llamadas territorios. Los territorios son como otra dimensión, no es simplemente una transportación de un lugar a otro. No es un viaje cuántico. Pues podría ser. Estos territorios se rigen por sus propias leyes de la física y tienen pues su propia fauna, su propia flora, y los viajeros deben estudiar y entrenar para poder adquirir el poder de conjurar elementos propios de ese territorio o invocar a las criaturas de dichos lugares. La mayoría de esos territorios son extremadamente hostiles, por lo que los viajeros
se les considera que son tipos duros a los que la gente común teme y respeta. Pero ese entrenamiento, ¿con qué finalidad es? ¿Simplemente de domar ese territorio en el que se adentran? ¿O es que van a sacar de ahí un beneficio que aplicarán en esta otra parte de la dimensión a la que no pertenece ese territorio? ¿Cuál es la finalidad de eso? Bueno, es que los viajeros se rentan como mercenarios. Y ellos, pues imagínate que en medio de la batalla conjuran una gran llamarada que arrasa con los enemigos. Uh-huh. o invocan, no sé, un monstruo, un gigante o un enjambre de insectos mortales. Okay. Ajá. Entonces los servicios de los viajeros son muy valorados en batalla principalmente. Muy interesante. Vaya, cuando los mercaderes le dicen a estos viajeros que no han visto a nadie más en el bosque, ellos pierden inmediatamente el interés en la familia y se disponen a seguir con su camino. Entonces, Simon pregunta a su madre si los viajeros han venido a exterminar el demonio del bosque. Y la madre le contesta: sí, hijo, no te preocupes, estos viajeros han venido a encargarse del demonio del bosque y de su árbol sangriento para que ya no tengas más que preocuparte por ellos. Ese comentario hace que uno de los viajeros inmediatamente se vuelva y pregunte sobre la leyenda. Al oír la historia completa, los viajeros se ponen muy serios. De una manera casi, con pena, con lástima, uno de ellos conjura una especie de neblina que inmediatamente envuelve a la madre de Simon, dejándola paralizada y completamente loca de terror. Momentos después, el padre de Simon cae víctima de una enorme avispa que despide fuego y lo calcina en segundos. Bueno, pero si son mercenarios, ¿qué ganaban ellos con aniquilar a un par de personas que iban pasando por ahí? Eso ya me pica la curiosidad, se está volviendo interesante. Sí, es obvio que algo tiene que ver con lo que sea que hayan estado buscando, y aparentemente esa inocente leyenda en realidad tiene más de verdad que lo que los mercaderes pensaban. Pero me imagino que Simon no sospecha nada al respecto después de esos acontecimientos. Pues no, de hecho Simon se queda paralizado a merced de los viajeros cuando de la nada aparece un tercer extraño, un hombre alto con el rostro oculto bajo una capucha negra como una sombra. Con tranquilidad, el hombre se acerca a Simon y le pregunta si está herido. Los viajeros intentan entonces negar su responsabilidad o disminuir el asunto, pero al volverse hacia ellos, este hombre lleva una enorme espada en la mano, una espada que hace un momento no la llevaba. Ambos viajeros reconocen al extraño como otro viajero, un viajero enemigo, e intentan asesinarlo inmediatamente, tal como lo hicieron con los padres de Simon. Pero moviéndose a velocidad sobrenatural, los atraviesa con la espada. Una vez pasado el peligro, el hombre ayuda a Simon a recoger a su madre y la lleva hasta su aldea, donde Simon pasará los próximos 10 años trabajando y cuidando de su madre, que nunca llega a recuperar la cordura después del ataque de los viajeros. Qué triste. Bueno, un día, unos soldados llegan a la aldea de Simon exigiendo que les entreguen a 10 aldeanos para ser sacrificados en la capital. Aquí cabe meter un poquito de la geografía de la historia. La aldea de Simon está muy en el borde, muy cerca de la frontera de un reino muy extendido, un imperio que tiene virreyes o varones o algo así. Entonces estos aldeanos están muy cerca, muy lejos de su capital y bastante cerca de una ciudad libre que este reino considera que son enemigos. ¿Libre porque no tienen un monarca o qué? Así es, vamos a decir que no es parte de un imperio, no es parte de un reino, sino que es una especie de ciudad-estado. Oh. Y bueno, pues los aldeanos que nunca habían escuchado hablar de sacrificios y ni siquiera se consideran súbditos, no estaban seguros de ser súbditos de ese reino, naturalmente que se resisten a entregar gente.
Entonces uno de los soldados, un viajero muy temperamental, decide no esperar a que su superior resuelva el problema y se pone en modo asesino, inicia una masacre. Simon intenta proteger a su madre, pero ella finalmente muere víctima de una de las bestias invocadas. Ay, no. De una de las bestias invocadas por el soldado. Después de pobre hombre batallar con su madre 10 años y se la matan. Y tan enloquecida que varias veces intentó matarlo, Uy, bueno. ¿Y luego qué pasa? Pues que ciego de ira, Simon se lanza contra el viajero, pero es rechazado de un manotazo. Estamos hablando de un Simon de 18 años contra un soldado veterano, pues sí, que realmente lo sobrepasa en poder y en habilidad. De pronto un joven de la aldea llamado Alin logra conjurar un potente rayo de luz que mata al viajero. Los demás soldados huyen y en ese momento se abre un portal y un pequeño grupo de viajeros emerge de él. Uno de los viajeros se presenta como Miriam y ella les dice a los aldeanos que Alin, que nunca había estudiado ni entrenado como viajero, es el elegido por una profecía. Y ellos llegaron ahí porque presintieron, sintieron o vieron en una visión a ese chico utilizando ese poder, o cómo fue a dar ahí. No explican cómo fue, pero pues si hablan de una profecía, entonces supongo que estarían esperando algún tipo de señal y la percibieron de alguna manera. Ok. Alin está destinado a derrotar al opresivo rey de Damasca, así se llama el reino, y así traer libertad a todos sus pueblos. Pero una vez que haya sido entrenado adecuadamente, ellos pretenden llevarse a Alin para entrenarlo en la ciudad de Enoch, que es de donde vienen ellos. En eso, Simon descubre de pronto que los soldados, en la confusión, lograron llevarse a los 10 aldeanos del sacrificio, entre ellos a una chica llamada Lía, por quien existe una rivalidad entre Simon y Alin. Casualmente. Bueno, de alguna manera tenía que ser. Mientras Alin es aclamado como salvador de su pueblo, Simon decide que no va a esperar a que Alin salve la aldea y se quede con la chica, y se pone en marcha, decidido a encontrar de nuevo al demonio del bosque para pedirle que lo entrene. O sea que no es altruista el vato, o sea, él por envidioso. Por envidia del poder de Alin, por el deseo de quedarse de rescatar a Lía, y sobre todo por venganza por la muerte de su madre. Y también, bueno, él en este momento Alin no tiene ninguna manera de conectar a los asesinos de su padre con el imperio, con el reino, pero tiene el asesinato de su madre para vengar también. Alin también pierde a su madre. No, en realidad estoy hablando de la madre de Simon. Bien, ya en el bosque y tras algunas dificultades, Simon no encuentra al demonio, es decir, al hombre que lo salvó la primera vez, sino a un hombre distinto, pero igual de mortífero con su espada. Al principio no tiene ningún interés en ayudar a Simon, pero después de varios días se convence de la tenacidad del muchacho y por fin lo acepta. Este hombre, llamado Kai, también es un viajero, pero sus habilidades son distintas a las de los demás. En vez de conjurar elementos o traer monstruos de su territorio, este viajero utiliza su poder para adquirir una fuerza increíble y una velocidad sobrenatural. Y en lugar de abrir portales mediante la concentración, lo que hace Kai es tomar su espada y cortar la realidad con ella. Hace un corte en el aire y allí aparece un portal. Entonces Kai se lleva a Simon a su territorio, un lugar llamado Valinhal. A diferencia de otros territorios que son grandes extensiones con, no sé, algunos son tierras volcánicas, otros son selvas, así según el territorio que sea, Valinhal consiste en una única mansión envuelta en la nada. No hay salidas, no hay ventanas, no hay puertas que salgan de la casa. La única manera de llegar a Valinhal es a través de un portal. Del portal.
Ok. O sea, está en medio de la nada, pero no hay manera de que te asomes a la nada tampoco. Así es, Ay, no hay feo. nada, es solo, es una casa sin ventanas y sin ninguna puerta que te lleve al exterior. Al principio Simon se maravilla del lujo y de las comodidades de la casa, pero pronto descubre que el lugar está repleto de secretos, trampas y seres extraños dispuestos a matarlo. ¿Es como un laberinto? No tanto como un laberinto, es como una mansión antigua, ya ves que como quiera te pierdes. Sí. Y hay pasadizos secretos, hay puertas que no se abren más que con magia. Y sobre todo hay muchos, hay trampas que de pronto le lanzan flechas o pozos que se abren de la nada. Y sobre todo hay ciertas criaturas ahí. Ujú. Vamos, en vez de bañera, es una especie tiene una especie de manantial Ajá. que lo cura mágicamente, pero en ese manantial Vive una criatura. viven criaturas que después de un rato lo empiezan a morder y lo tratan de jalar hacia abajo para ahogarlo. Ajá. Y al mismo tiempo de las cortinas de su propio cuarto, de debajo de su cama, salen unos seres casi inmateriales que de pronto sacan una cadena y tratan de ahorcarlo. Qué miedo. Si yo nomás pienso que hay una arañita ahí en una esquinita de mi pared, ya no puedo dormir. Imagínate ese hombre. Lo primero que se da cuenta es que Simon es que Kai duerme tranquilamente en su cama. La primera noche Simon duerme al pie de la cama porque no se atreve a dormir en otro lado de la casa. Y entonces se da cuenta que de encima de la cabecera brota uno de esos seres a matarlo. Y Kai simplemente saca su espada y lo ensarta. Ay, ok. Y cuando Simon se levanta para preguntarle a Kai si está bien, se da cuenta de que Kai ni siquiera despertó. Oh, dormido. Dormido, Ya está sí. alerta. Ok. Entonces Simon se da cuenta pronto que su entrenamiento consiste simplemente en sobrevivir hasta convertirse en un maestro del combate. De hecho, hay un sujeto en la cocina que no lo deja comer si no pasa por encima del primero. Pobre hombre. Se tarda 2 días en poder comer algo. Y la primera agua que prueba es el agua de la bañera porque no podía accesar al agua. Ajá. Tuvo que tomar agua jabonosa. Y bueno, aquí paramos obviamente, el resto de la historia está lleno de aventuras y de acción para Simon, quien después de su entrenamiento pues tiene que ir a rescatar a su amada, ¿no? En lo personal, House of Light es un libro que a mí me gustó muchísimo. Está escrito en un estilo ágil que se lee fácilmente. No necesitas mucha descripción. Las escenas apenas se describen lo suficiente para entender lo que está pasando. Will White solo te habla, es un bosque. No te dice que las hojas que cayendo, no te dice que el viento gélido, no te habla más que de una tormenta en el bosque. Tú ya te puedes imaginar de qué está hablando. No necesitas más. Entonces la acción se entiende con mucha claridad porque no hay nada que la detenga, no hay descripciones excesivas. Esto deja también que la imaginación trabaje. Y realmente no hay nada que un escritor, por muy meticuloso que sea, pueda escribir y que se pueda comparar con la acción que transcurre en nuestra mente. Y hablando de acción, durante la lectura yo no dejaba de pensar, de hecho te lo dije varias veces, que el libro quedaría muy bien convertido en un anime o en una película del estilo de Marvel, ya que las escenas de acción son realmente explosivas y muy emocionantes. Qué padre. Ya lo quiero leer. Sí, ¿verdad? Sí. Los personajes principales de la historia son todos jóvenes y sus motivaciones son simples pero son contundentes. En ellos se puede percibir la pasión propia de la juventud, así como la testarudez y la falta de madurez que nos lleva con frecuencia a tomar decisiones desafortunadas. Al público juvenil le encantará esta historia, pero los lectores que somos más mayorcitos sabemos reconocer e identificarnos con el yo de nuestro pasado. Así tú ves las tonterías, bueno, no las tonterías, las decisiones que toma Simon, los motivos que tiene para actuar y dices,
así estaba yo a su edad. Pero donde White brilla más es en la creación de su universo y su sistema de magia. La geografía que crea es perfectamente creíble. No te topas con paisajes que no queden unos con otros. La propia naturaleza de los territorios y las extrañas habilidades de los viajeros y de las criaturas de los territorios al mismo tiempo se sienten frescas pero familiares, y aún así no son demasiado complicadas ni caen en ninguna extravagancia. El sistema es sencillo. Mediante la concentración y el estudio de los elementos y las criaturas del territorio y con entrenamiento de otros viajeros, el estudiante aprende a conjurarlos y controlarlos y darles forma. Es como más que nada una manera de adquirir el conocimiento mediante la experiencia. Sí, eso, mediante la experiencia. O sea, yo te comparto lo que sé. No es de que estudia y haz esto. Exactamente. Y sobre todo, y te voy a reprobar. Los viajeros deben pasar su entrenamiento en el territorio y derrotar a las criaturas que aspiran a controlar, a invocar. Uh-huh. Y las fuerzas elementales me recordaron mucho a la serie animada de Avatar. Ah, ok. Y por último, bueno, tenemos la trama. Al igual que la casa que le da título al libro, uh-huh, la historia por momentos aparenta ser algo conocido, sin sorpresas, hasta que de pronto toma giros extraños e interesantes y la línea entre los héroes y los villanos se desdibuja toda y se desaparece. Hay momentos en que dices, bueno, ¿quién es el malo aquí? Simon está peleando una guerra justa. Aline está peleando por el bien de la gente. Uh-huh. Realmente el rey que mandó traer gente para sacrificarla está haciéndolo con la intención de proteger a su pueblo. Uy, qué fuerte. No digas más. Yo ya me voy a poner a leer ese libro. Sí, mira, algunas críticas que leí acusan la historia que es una serie de secuencias de acción conectadas por pasajes sin sentido y no supieron no supieron hilar la trama. Pero francamente yo no tuve ningún problema siguiéndola o percibiendo la lógica de los eventos del libro. Uh-huh. Otras personas dicen que los personajes toman decisiones muy estúpidas solo para poder hacer avanzar la trama. Pero la verdad, habiendo sido joven alguna vez, entiendo perfectamente esos momentos de parecía buena idea en ese momento. Cierto. Vamos, en resumen, House of Blade es un libro muy bueno que yo recomiendo mucho, sobre todo tomando en cuenta de que se trata de la primera obra de Will White. Y la verdad no es una obra maestra, pero es entretenida, es emocionante y es fácil de leer. También es muy novedosa, y a lo mejor eso no gusta tanto a los que son más puristas, pero en lo personal yo no puedo esperar a leer la saga de Cradle, que es su obra más popular y que consta de muchos libros. Creo que anda por el volumen 9 o algo así. Ok, pues qué interesante. Te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia. Te veo muy emocionado y pues para mí es motivo suficiente como para que sí me aventure a leer este libro de fantasía. Por el momento pues creo que ya es todo, compañeros. Muchísimas gracias a quienes nos siguen escuchando. Les pedimos una disculpa que no seamos muy constantes, pero pues aquí estamos, no nos vamos a retirar así como así. En cuanto tengamos pues nuestros espacios para poder dedicarle el tiempo a Máquinas Voladoras, aquí vamos a estar, ténganlo por seguro. Y yo por mi cuenta pues ya también me estoy leyendo otro libro que no está relacionado a la fantasía, tampoco es ciencia ficción, pero pues es como que un regalito de Halloween para estas fechas. Así es, Gina les tiene preparado un libro muy emocionante. Vamos a esperar a la fecha para publicar el episodio y así podremos disfrutar de la reseña y la recomendación del libro. Pues que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por escuchar Máquinas Voladoras y recuerden, por favor, darnos like en Facebook, suscribirse a YouTube o escucharnos en Spotify o cualquier otro streaming que sea de su predilección. Así es, en YouTube
nos pueden dejar sus comentarios, los apreciamos mucho. Así como también nos pueden escribir desde nuestra página, que es máquinasvoladoraspodcast.com. máquinasvoladoraspodcast.com. Listo. Hasta luego. Bye bye.